Bueno, muy bien, entonces la sexta edición de estas conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. A continuación lo que vamos a hacer es pasar al módulo de discusión para que podamos discutir entre todos lo que hemos estado escuchando sobre sistemas de limpieza. Les recuerdo a los que puedan estar escuchando esta grabación que abajo en la descripción del video van a encontrar el link que los va a llevar al canal oficial de YouTube de INTA Agroindustria, donde van a encontrar las grabaciones del día de hoy y grabaciones de encuentros anteriores relacionados de vuelta a la mecanización agrícola y a la agricultura de precisión. De mi parte, antes de comenzar, el agradecimiento a Lucas Cuevas del INTA Manfredi, nuestro Community Manager, y a Mauro Bianco, nuestro coordinador de comunicaciones, que nos corrige un poco el estilo, los contenidos y la forma en la que nosotros nos dirigimos a todos ustedes. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, discutamos un rato sobre lo que son los sistemas de limpieza en máquinas cosechadoras. Yo había dejado dos preguntas pautadas ahí: cómo se puede regular en forma práctica un sistema de limpieza en el campo y cómo se puede observar sobre los aros de medición de pérdida que la máquina está teniendo problemas con el órgano de limpieza. Así que, gente, levantamos la mano y el micrófono es de todos ustedes. Y algo que habíamos apreciado charlando con algunos contratistas era a veces cuando una máquina está trabajando con un índice de alimentación un poquito más alto, cuando está trabajando un poquito al límite, como más allá de la regulación del caudal de aire que puedas hacer, los metros cuadrados, el área de sistema de limpieza que tengas, te puede llegar a condicionar. O sea, vos podés regular el aire, pero lo que nos dicen es que determinadas máquinas que para el ancho de cabezal o para la potencia que tienen, que se quedan un poquito cortas de superficie de limpieza, empiezan a tener un poquito más pérdidas más elevadas cuando están a altos índices de alimentación. Compartirlo para ver si en otras regiones, en otras partes de la región, alguien estaba apreciando lo mismo. El tema es así. Normalmente cuando hay altos índices de alimentación, y en especial puede estar más húmedo o más seco, da lo mismo. El problema está en que a veces la cosechadora no está o bien regulada la parte de trilla y separación, o cuenta con algunos cóncavos, tanto sea la parte de trilla como de separación, que producen puede haber un problema de regulación, como también un problema de que está excedido en cantidad de barrotes y produce una molienda demasiado alta del material. Entonces, sobrecarga el sistema de zaranda. Ese es un poco el problema grave que hay. Entonces, a veces uno piensa que no es suficiente el sistema de limpieza, no alcanza a procesar tremenda cantidad de granza, porque gran parte de lo que tendría que salir por arriba como material no grano, pero en especial de paja larga, con las chauchas o parte de la espiga, pero sin los granos, entera, sin demasiada trituración, está pasando al sistema de limpieza. Y entonces, ¿qué pasa? Por más eficiente que sea el sistema de limpieza y largo, vos por más que pongas turbinas que hagan mucha fuerza, que dirijan perfectamente el viento, el aire siempre tiene un principio, se escapa por el lugar a donde le queda un hueco. Cuando vos en un lugar haces demasiada presión y no alcanzás a levantarlo y a mantenerlo en el aire justamente para que fluya, como es el principio de descripción que vos hiciste, José, para mantenerlo en el aire y que se vaya produciendo esa, por sus distintas masas, vaya, digamos, tamizándose en el aire el material, lo va a colapsar en un lugar determinado y el aire va a tender a escapar por el otro lugar donde sale más fácil, que es un poquito más atrás. Y entonces se apelmaza en ese lugar que no lo alcanzó a levantar, como el aire escapa por la otra parte donde sale más fácil, se apelmaza y empieza a ser movido nada más que por la zaranda, hasta que luego, que se desparrama un poco, comienza nuevamente a flotar, digamos.
O sea, ahí vos, como decíamos en otras épocas, cuando uno hace un sacapaja 1 metro más largo, no quiere decir que vaya a colar más granos. Va a perder lo mismo 1 metro más atrás, si el problema del sacapaja es que no está bien diseñado. Bueno, acá, en este sentido, hay algunas cuestiones digamos, si vos lo sobrecargás al sacapaja con material, va a perder lo mismo 1 metro más atrás. Si vos estirás 50 centímetros más la zaranda, vas a manifestar más o menos lo mismo, o vas a cargar más mugre a la tolva. El tema es cómo regular la máquina en la parte de trilla y separación, y que la alimentación, primero de todo, que la alimentación venga pareja, porque a veces los sinfines también traían problemas, y después la parte de trilla y separación que no muela tanto la granza. De esa forma vamos a tener, digamos, aumentar la cantidad de material que sale por la parte de sacapaja o de separación del rotor, y la granza va a ser mucho más fácilmente movida y evita el colapso de la zaranda. También han ido bajando las revoluciones de las zarandas. Vos preguntaste ahí en 275 o 250 y 300 y algunas vueltas, y ese es otro problema, que han ido bajando las revoluciones a la medida que también lo hicieron más eficiente al sistema, fueron mejorando algunas otras cosas con la limpieza neumática, que tienen a veces en algunos casos hasta 2 cascadas neumáticas antes digamos, de jugar con el viento sobre las zarandas. De esa forma, entonces también se ha bajado las revoluciones del sistema, porque si no era demasiado rápido el pasaje, y también cuando lo golpeaba, la zaranda en algún momento golpea al grano, te digo que lo hace volar, lo ves volar. Cuando remontó vuelo demasiado en el aire, luego el viento lo barre, digamos. Así que ahí está el juego de la situación. Creo que el ingeniero Ver de la agencia de Crespo del INTA Paraná tenía un comentario. Sí, por ahí, buenas tardes a todos. Respecto a lo que planteaba Juan, yo escuché comentarios similares en máquinas convencionales. No sé si te estás refiriendo a esa época. Y ahí lo que seguramente en muchas ocasiones pasaba, mucho de lo que planteaba Juan, las máquinas estaban confeccionadas con barras de trilla intermedia, no tenían buena capacidad de trilla, entonces para lograr trillar hacían una trilla muy excesiva, partían la paja y eso todo iba para atrás y saturaba el sistema. Lo que hacían algunos era reemplazar en el primer salto del sacapaja las secciones de colado. Seguramente esto no tiene ese nombre. A ver, Juan, ayúdame, Juan Giordano. Entonces lo que cambiaban era la rejilla, le ponían la rejilla de otra marca, donde tenía mucha más superficie de colado. Y ahí resolvían el parte. Entonces se lo acusaba a los problemas del sacapaja, siendo que seguramente en muchas de esas ocasiones el problema era de una trilla excesiva. Sí, también lo que se hacía era, después lo que se fue haciendo es darle más cielo para que haya más espacio para que se mueva, porque eran medias angostas, estaban escasos de espacio para el movimiento de la paja. También ahí hemos visto mucho la eficiencia de los removedores que trabajaban, y lo que en realidad se vio era de que había que colar muy bien el primer metro, metro y medio, digamos, en la forma en que entregaran el pateador de granos, digamos, cómo golpeaba contra una lona que caía horizontal para que, digamos, se desprenda el material. Había varias cosas que tener en cuenta. Pero es cierto, se han trabajado mucho, pero había un límite. El sacapaja lo que tiene es un límite muy, muy temprano, digamos, a la capacidad de trabajo. Por eso es que después se hizo el sistema axial, que justamente como lo había comentado Mario, por el sistema centrífugo,
permitía aumentar muchísimo la cantidad de material a procesar y la separación de los granos. A pesar de que se aumentó la capacidad trabajando con los removedores de grano y demás, que fueron haciéndolo un poco más, digamos, con mayor capacidad, pero tiene todo un límite. Lo que le dio el vuelo actual a la mayor capacidad es el sistema de axial, digamos, ¿no? Doctor de Simón, del INTA de Salta, creo que habías levantado la mano. No, está perfecto. Yo creo que lo que Juan le está diciendo, que Enrique, que cuando hay exceso de trilla, se fractura mucho el material no grano y eso colapsa todo lo que son los sistemas de colado. También en respuesta a lo de Juan Manuel, supongamos que en una máquina no producimos ese problema de fragmentar demasiado el material. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de trilla? Decíamos que la probabilidad de recuperar un grano limpio estaba relacionado con la ocurrencia de 3 eventos. Uno, que el grano fuera desprendido del receptáculo, liberación de los granos. Otro era que los granos migraran por la capa de paja a través del felpudo. Y otros que encontraran un agujero libre y pudieran pasar. Si encontraban los granos esos, eran liberados, pasaban el felpudo y encontraban un alambre, rebotaban y no colaban. En la zaranda pasa lo mismo, solamente que el primer evento de liberación de los granos ya lo hemos producido en otro órgano. En la zaranda nosotros tenemos que conseguir, como vos explicabas, José, la migración de los granos a través de una cama de paja. Eso hay un efecto neumático, como muy bien explicaste vos, y hay un efecto mecánico que es el movimiento alternativo de la zaranda. Esos dos eventos, si los granos no migran, no pueden colar. Y todos los granos que migran pueden llegar a no colar porque la zaranda no les permite colar. Esos dos eventos que son dependientes, tienen que ocurrir en un tiempo, tienen un tiempo para ocurrir, no tienen una hora, tienen unos segundos, que es mientras el material permanece sobre la zaranda. El material permanece sobre la zaranda en función de la velocidad con la que él avanza. Y la velocidad con la que él avanza se incrementa cuando incremento la cantidad de ciclos por minuto que produce la zaranda en movimiento. Entonces, esa velocidad, porque por cada ciclo de movimiento, el material avanza en el sentido de horizontal y retrocede. ¿Sí? Nosotros hacemos que el material vaya hacia atrás, se comprime ahí y lo obligamos que venga para atrás. Cuando obligamos que venga para atrás, generamos que se rompa ese material. Y ahí aparecen grietas por las que los granos pueden colar. Por eso el shaking el movimiento alternativo, genera dos cosas. Uno, lo hace avanzar al material y al momento que lo hace avanzar lo comprime y lo hace retroceder y lo rompe y produce grietas. En esas grietas el grano aprovecha para colar. Lo importante es entender de que hay un tiempo disponible para que esos dos eventos ocurran. Y el tiempo está relacionado con la velocidad de avance, es decir, con la cantidad de ciclos, y con el largo de la zaranda. Cuando una zaranda tengo, pongámosle, 10 metros cuadrados, si esos 10 metros cuadrados yo los reparto en ancho, tengo más pérdida que si los reparto en largo. ¿Por qué? Porque si yo los reparto en ancho, achico la capa de material, pero la velocidad, el tiempo que permanece el material arriba de la zaranda es menor porque la longitud es menor. Por eso las empresas, cuando han desarrollado la longitud de la zaranda, ellos estudian cuál es el tiempo necesario para que se den los dos eventos en un 100%. Y le meten un 25, un 30% más de longitud. Entonces puede haber diseños, que no creo que sean de las marcas que más investigación hacen, sino pasaba en muchas de las marcas nuestras, que le daban una superficie de zaranda, privilegiando el ancho, sacrificando la longitud.
Al sacrificar la longitud, bajo el tiempo de permanencia. Bajo el tiempo de permanencia, la probabilidad de que esos dos eventos ocurran, de migración y de emboque de un grano en un agujero, se me reduce. Entonces, después está, por supuesto, lo que estaba diciendo Juan, del excesivo picado del material. Un material muy húmedo, el material cuando está muy húmedo, aumenta el coeficiente de roce entre las partes. Al aumentar el coeficiente de roce, ese efecto de cuando vas la zaranda hacia atrás de comprimir el material, no se produce. El material no se comprime. Entonces un material muy húmedo pasa más rápido por la zaranda que un material más seco. Un material más seco yo lo puedo comprimir y lo puedo tironear para atrás y romperlo. Un material húmedo lo empujo para adelante, para atrás, no lo comprimo y cuando lo tiro para adelante tampoco lo rompo porque está muy enganchada por el efecto de la humedad y el efecto de roce, ¿no? Es bastante... Hay un trabajo que hicieron dos ingenieros de la White Harvester, que es la fábrica de cosechadoras canadiense, que después hoy se las pinta de rojo como Massey Ferguson o amarillo como las CAT. Challenger. ¿Cómo? Challenger. Challenger. Bueno, esa gente modelizó muy bien el efecto de, por un lado, la zaranda moviéndose hacia la cola, comprimiendo el felpudo, y volviéndolo para adelante, rompiéndolo, abriendo todas las tramas, y cómo los granos colaban con el mismo proceso que vos mostrabas recién, José, de convección y de difusión. Ahí se produce. Pero después tiene que encontrar el hueco abierto. Por eso la apertura del zarandón o los tamaños de los alvéolos de la zaranda, que está abajo, es muy importante. Cuanto más grande es, más probabilidad tengo. Ahora hay un límite. Cuando es muy grande ya pasa grano y pasa granza. Entonces ahí hay un límite. Esos dos eventos, migración, que es difusión y convección, como vos explicabas bien, José, y colado, que tiene que ver con la probabilidad de encontrar un agujero, tienen un tiempo. Ese tiempo se relaciona con la longitud y con la velocidad. La velocidad yo la puedo manejar, como decía Juan, con los ciclos de ida y vuelta de cernido. Esa es la velocidad. Y la velocidad, para yo incrementar el tiempo, yo tengo que hacer un espacio más largo. Un espacio más largo es una zaranda más larga. Entonces, medio que son todos factores que no van solos, no van de la mano. Buenísimo, Mario. Muchas gracias. Yo quería tirar sobre la mesa por ahí cuestiones... José, perdóname, eso de la Sí. velocidad límite que vos dijiste está muy bueno, es muy bueno ese concepto de entenderlo, porque es el motivo por el cual, eso viene de la ley de Stock. La ley de Stock te permite explicar cómo una pelota de tenis, por ejemplo, cuando yo la tiro al agua, la pelota penetra un poquito y después flota. Pero si yo agarro un roulement de una pelota de hierro, digamos, totalmente maciza, yo la tiro contra el agua y la pelota penetra. Es porque hay una relación entre la densidad del cuerpo que se mueve y el fluido, que vos lo que decías muy bien recién. Un militar con todo el equipo tiene más densidad y la velocidad límite es mayor que un paracaidista profesional que tiene solamente la carga de su ropa, tiene un peso menor, entonces su velocidad límite es menor. ¿Sí? Eso es muy importante y es el motivo por el cual en los saltos, que da desde el planche a la zaranda, el viento saca la granza. El objetivo de esos saltos es sacar la mayor cantidad de granza, porque la granza es la que te tapa la zaranda. Yo tengo que tratar de llegar a la zaranda con paja y grano, y muy poquita granza. El concepto de velocidad límite es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo con una corriente de aire, yo puedo hacer volar la granza y no los granos. Si la velocidad, yo quiero sacar junto en el salto la paja y la granza, voy a sacar los granos también. ¿Sí? Pues le voy a tener que dar mayor velocidad al aire. Todo muy bueno ese concepto es me gusta.
Sí, hay mucho para estudiar. La verdad que, bueno, a los que nos gusta la mecanización agrícola nos empezamos a meter en esos papers tradicionales y la verdad que es una bola de nieve porque los investigadores, los referentes históricos como esos tres que yo cité ahí, Kurzbach, Srivastava, tienen trabajos que son muy profundos y bueno, obviamente hay muchísimo más para explicar. Intenté ser lo más sintético posible para esa presentación. Bueno, Pero vos sabés que hay como tres épocas, ¿no? Cuando yo le mostraba el otro día el estudio de los conos en trilla, ahí hubo unos próceres que uno cuando lee las tesis son un fenómeno, y ellos suponían que lo que se movía dentro del órgano de trilla, de la zaranda, era un solo cuerpo. Era como si fuera un solo cuerpo. Después eso se avanzó y empezaron a reconocer que lo que se movía dentro del órgano de trilla es una capa de paja o felpudo. Y estos autores que has mencionado ahora, Kuzo y Srivastava, ellos ya, apoyados en lo que los otros, de las otras dos etapas, vieron, ellos ya empiezan a estudiar las propiedades de ese felpudo. Que no es un felpudo igual siempre, que cambia con la humedad, que se comprime al medio cuando la centrifugación es mayor. Es muy interesante porque de pensar de que por adentro de la máquina circulaba un solo cuerpo, a decir, no, este cuerpo tiene un espesor y tiene unas características, a lo que actualmente se está estudiando, que además de tener un espesor, tiene características propias, ¿no? Son como tres etapas que se han dado en lo que son 7 u 8 autores, pero son verdaderos próceres, ¿no? Verdaderos próceres. Antes de, Edgar, dame un segundito, perdón, me olvidé antes, en el día de hoy, tanto hoy como en la reunión anterior, nos acompañan el profesor Edgar Gareto, de la Cátedra de Mecanización Agrícola, o Maquinarias Agrícolas, corregime Edgar, perdón, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y el profesor Juan Manuel Vázquez, también de la Cátedra, Juan, vos me corregirás, Mecanización Agrícola, Maquinarias Agrícolas, de la Universidad Nacional de La Plata, la histórica Universidad Nacional de La Plata, donde tantos hemos estudiado, y también de la Universidad Nacional de Luján, Juan. También. Bueno, Edgar. Sí, quería preguntar un poquito por la historia de los sistemas de limpieza. Vemos que no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, de la historia de la cosechadora en general, ¿no? ¿Hay algún sistema diferente, digamos? Porque vemos que el sistema de trilla y separación ha cambiado en la cosechadora, pero del sistema de limpieza se ha mantenido a lo largo del tiempo igual. No conozco algún sistema diferente, no sé si alguno... He visto algunas máquinas, las grises esas, las Gleaner, por ahí que tenían un sistema diferente de limpieza, pero otra marca no conozco. Bueno, mirad, voy a contestar en lo que entiendo. Para mí hubo una gran evolución. Justamente José Peiretti dijo y habló de la limpieza neumática. Todos los sistemas anteriores era el planché y la zaranda que seguía a la misma distancia, digamos, todo se movía en forma conjunta. Una de las grandes diferencias es que se han separado y en algunos casos hay escalones en donde va pasando el aire entre medio y logrando mejor esa limpieza neumática. También cambiaron los ventiladores. Sí, soplan aire, pero una cosa es tener 6 paletas planas que impulsen a tener 30 paletas curvas, una detrás de la otra, o a tener, que son ya turbinas, o turbinas, si son muy anchas, que estén particionadas con entradas laterales. Antiguamente vos tenías, digamos, válvulas metidas entre medio para corregir el viento, porque era muy defectuosa la forma en que se enviaba el aire, y hoy en día está todo canalizado en forma lineal. A lo sumo, están subdivididos en forma vertical, quedando 3 o 4 sectores de limpieza para hacerlo más eficiente a la dirección del aire. Pero en ese sentido,
imagínate, a ver, cuando yo empecé a trabajar en Senor, la cosechadora a lo sumo podía hacer 10 toneladas hora y era una gran cosechadora con ese sistema. Y hoy yo te digo que estamos limpiando 90, 100, 110 toneladas horas. ¿Me entendés? De índice de alimentación de grano que va a la tolva. Así que es 10 veces más, como de base, así, ¡pah!, de entrada. Han hecho muchísimo más eficiente, por supuesto, y fíjate vos que quizás los largos de los zarandas o zarandones, como comentaba Mario de Simone, se fueron incrementando un poco en largo, pero no son mucho más largos que los que teníamos antes. Y la máquina hoy en día procesa 10 veces más. En ese sentido, hay que sacarle el sombrero con respecto de este tema. Lo que sí, en algunos casos han estado incrementando unas retrillas, que era el sistema de retrilla que usábamos nosotros hace muchísimos años. Yo te estoy hablando de los años 80, que lo que no podía separar, por ejemplo, algunas chauchas más duras de abrir, o algunas puntas de espiga y cola de espiga, pasaban al chancho, al llamado chancho, que era un sistema como un segundo cilindro que iba a frotar el material un poco para que vaya nuevamente al sistema de limpieza. Hoy en día, justamente, si algo se le escapa al sistema de trilla, tienen un sistema de retrilla dispuesto también. Pero en ese sentido, anda pensando que hemos aumentado 10 veces la capacidad así, de base de las cosechadoras actuales, de las del año 80. Claro, Juan, pero además de lo que estás diciendo, acordate que esas cosechadoras tenían dos limpiezas. Tenían una limpieza principal y una limpieza secundaria arriba, y después iban a un cernidor, que era un tambor perforado en una mitad, y en la otra mitad era todo un alambre en forma de espira que le cerraba, y así todo no alcanzaban los sistemas de limpieza para procesar, como lo que decía Juan, 10 toneladas. Y hoy con una sola, antes te decían primera y segunda limpieza, ¿te acordás? La Magnano, la Basali ya no, pero la Senor, tenían primera y segunda limpieza en una máquina, ¿viste? Como decir, tengo cambio al piso y caja automática. Y claro, pero cuando fueron mejorando la capacidad de estos sistemas por todo esto de los saltos, del aire, de la inclinación de la zaranda, ya no hizo falta la segunda limpieza ni tampoco el cernidor. Exacto. Y encima se procesa mucho más grano, ¿no? Es mucho lo que se ha progresado en esto. Rubén, creo que tenías algo para decir. Sí, respondiendo o agregando un poquito lo que decía Edgar Gareto, capaz que una de las cosas últimas que aparecieron y que más colaboran para hacer más eficiente el sistema de toda la cosechadora, quizás sean los sensores y la automatización de la cosechadora misma. Con los sensores ubicados, pensemos en distintos lados, en el embocador, en el sistema de trilla, en la zona de separación y limpieza, que analice la altura de ese felpudo, y unido a los sensores de pérdida, y con prácticamente, estamos hablando de las últimas cosechadoras, ¿no? Que el operario pueda seleccionar en función de qué quiere que ande la cosechadora, si es por la operatividad, relegando o permitiendo un poquito de pérdida, o regulando toda la cosechadora en función de trabajar por debajo de un nivel de pérdida. Porque podemos tener un sistema de limpieza y separación diseñado excelentemente, ¿no es cierto?, en lo teórico, en las aperturas, en el largo, en el viento, caudal dirigido de viento, pero si antes falla otro sistema, que puede ser la trilla, como decía Juan, bueno, digamos, el cuello de botella es la trilla y no la separación de la limpieza. Entonces quizás todos esos sensores o automatizaciones que se le agregan a las cosechadoras en los últimos años, creo que quizás es el otro gran salto de operatividad de la cosechadora, trabajando siempre por debajo de un nivel de pérdida, ¿no es cierto? Es, creo yo, un pensamiento.
Perdón, digo una Dale. cosita cortita y te doy la palabra a Juan y creo que Diego también. Yo por ahí, de vuelta, yo no soy contratista, si bien he trabajado muchísima parte de mi carrera profesional con máquinas cosechadoras, nunca he sido contratista, así que obviamente quizás siempre uno se pierde cosas del día a día, pero como asesores, como investigadores, creo que nunca hay que perder de vista, quizás esto es medio filosófico cuando uno observa una máquina cosechadora. Yo me lo acordé recién escuchándolo a Rubén. De vuelta, nosotros en este ciclo de intercambio técnico lo hemos hablado en forma separada una vez cada 15 días, pero en base a lo que dijo Rubén recién, lo importante de cuando uno observa el trabajo de una máquina cosechadora, que es imposible analizar, por ejemplo, el sistema de limpieza sin unir la cadena y sin unir el ciclo del sistema de trilla, de cómo está funcionando el sistema de trilla, de cómo está funcionando el cabezal. No sé, a mí me parecería imposible analizar un sistema de trilla en una cosechadora trabajando el maíz sin chequear cómo está trabajando el cabezal maicero adelante de la máquina. Entonces, un poco me parece que eso nunca hay que perderlo de vista. Este es un mensaje que yo lo digo para mí mismo, lo digo para todos nosotros los que estamos aquí y lo digo para el que esté escuchando, que sea contratista y que esté en el día a día del fierro, y el que no sea tan contratista y le toque ver el fierro una vez cada 6 meses o una vez por año, cómo se entiende el trabajo de la máquina cosechadora. Nosotros lo hemos analizado en forma separada cada 15 días, la hemos desmantelado, pero es imposible desmantelarla si uno quiere opinar y analizar su funcionamiento. No, un poco ahí Rubén había dado la pista, me dio el pie para, para que hablara un poquito. Y un poco también haciendo referencia a lo que preguntaba Edgar, creo que las últimas máquinas, sin nombrar marcas, ¿no? Nos dan la posibilidad de ese automatismo y de esa autorregulación, pero nunca perdiendo de vista lo que realmente observa el operario, ¿no? O sea, tenemos grandes marcas que a partir de cámaras, de fotografías instantáneas, que hacen sobre la circulación de grano internamente por la maquinaria, le permiten, mediante el automatismo y la robótica, autorregularse e ir mejorando en la calidad del grano que se está recolectando, ¿no? Pero siempre de la mano de lo que decide el operario, no de lo que decide la máquina, sino que lo que está haciendo lectura esa fotografía, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte evolutiva, todo lo que es la inteligencia artificial a partir de los sensores y de las cámaras, hace de que el salto tecnológico se note en las últimas máquinas. Pero también, y como para cerrar este comentario, no olvidar lo que siempre nos decía Mario en sus comentarios, de no olvidar que en el parque de maquinarias que hay cosechando de contratistas, hay un universo de máquinas de todo tipo de tecnologías, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta todo ese universo y cuáles son sus regulaciones, porque en la actualidad tenemos un número mínimo, un porcentaje mínimo de nuevas tecnologías en lo que es cosecha, pero sí tenemos una gran cantidad de maquinaria agrícola, de cosechadoras, que tienen esa vieja escuela de regulación, ¿no? Que necesariamente requieren la intervención de un agrónomo o de alguien con conocimiento para su regulación. Y creo que las charlas estas vienen a hacer ese aporte de buenas prácticas. Así que ese era mi comentario nomás. Gracias. No, muchas gracias, Diego. Y bueno, ya que estás vos y que está también Fernando, los dos especialistas en AgTech, de vuelta, a mí me parece, no sé qué opina el resto de la mesa, el tema de que en algún momento deberíamos conversar en alguna de estas reuniones en el taller sobre los equipos autónomos, ¿no? De cosecha, de siembra, lo que se sabe, lo que hay en Argentina, lo que está por venir. Yo hoy en día creo que, a ver, si nosotros nos sentamos en una máquina último modelo, en una cosechadora último modelo, por más automatismo que tenga, creo que hoy todavía hace falta la presencia de
del que entiende el proceso. No sé realmente cuál es la velocidad de respuesta hoy, pero creo que sí, en algún momento sí podremos hablar de la máquina totalmente autónoma o, bueno, robot, como decimos los que caminamos por la calle. Sí, ingeniero Ver. En ese sentido, José, comparto lo que dicen, pero me gustaría sí hacer hincapié en que el hecho de toda esta tecnología, que es bienvenida en todas las máquinas, es muy importante, y si no, corríjanme, el hecho de controlar qué es lo que está haciendo efectivamente la máquina a campo. Quiero decir, ninguno de estos sensores nos cuantifican las pérdidas, sino lo que hacen es cualificarlo, o sea, maneja un registro de alto, bajo, medio. Entonces es necesario que nosotros, a través de alguna metodología, que como bien lo mencionamos en algún otro momento, es la metodología de medición de pérdidas, poner un valor de cuantificación de cuántas es efectivamente el trabajo de esa máquina. Concretamente, hay casos en que a veces algunos maquinistas descansan en los sensores que traen todas las máquinas, sin embargo, no sabemos efectivamente cuánto es esa pérdida que está generando la máquina, y después vemos los resultados que, finalizada la cosecha, los campos empiezan a verdear. Entonces, me parece a mí que independientemente sea la máquina con la mayor tecnología que sea, el hecho de que pase uno por detrás de la máquina midiendo pérdidas con el arito, todavía creo que no está siendo reemplazado. Así es, Enrique. Bueno, el ingeniero Loizaga de la Experimental de Las Breñas en la provincia del Chaco, corazón de la zona productiva de esa provincia. Sí, yo coincido con todos, muchas gracias, buenas tardes a todos, y coincido un poco más con Diego. Me parece que lo que uno ve con esta tecnología es que está avanzando en una gran medida, pero los problemas siguen siendo los mismos. O sea, yo que me trabajo más en siembra, veo que si bien la tecnología avanzó muchísimo, uno puede trabajar con una gran cantidad de variables de siembra, y el problema sigue siendo el mismo. O sea, siguen siendo los mismos problemas de siempre, nada más que están disminuidos, pero siguen estando, sigue estando el problema sin resolver. Eso es lo que yo estoy viendo en el tema de siembra, y que seguramente, con lo que estaban comentando en cosecha, veo que también, así que el problema para mí sigue estando sin resolver. Muchas gracias. No, gracias a vos, ingeniero Loizaga. Y yo quiero por ahí hacer un comentario también, sumando a lo que dijo Ulises y a lo que dijo Enrique. Esto de vuelta es un pensamiento en voz alta. Yo pienso siempre cuando leo sobre agricultura de precisión, siempre, esto lo voy a decir como si estuviera escribiendo un graffiti en la calle, tenemos la unión de dos grandes mundos. Un mundo altamente preciso y delicado y detallista, como es el mundo de la electrónica y la computación, que se tiene que amalgamar con un mundo de altísima rusticidad, como es el agrícola, donde tenemos influencia ambiental, presencia de polvo, vibraciones, saltos, golpes. Siempre me tuve ese pensamiento en la cabeza. No sé, por ahí Diego, Fernando, si eso, ¿qué pueden aportar sobre ese pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de todas estas tecnologías de nueva evolución, de alta velocidad de evolución, siempre pienso que se tienen que amalgamar con un mundo salvaje, entre comillas, como es la agrícola, donde tenemos de vuelta todos estos factores externos que por ahí atentan contra el buen funcionamiento de estas tecnologías, ¿no?
Sí, déjame, le doy la palabra ahí a Fernando también para que participe del grupo, pero déjame hacer, hago un comentario sobre lo que dijo Ulises y bueno, referido a lo que es la necesidad, ¿no?, de seguir trabajando sobre lo mismo. Y respondo por ahí con un ejemplo. Nosotros hace poquito hicimos una encuesta sobre la utilización de aplicaciones y plataformas para la toma de datos, para tomar decisiones. Y lo que recomendamos, o la conclusión por ahí a la cual llegamos, es a que siempre hay que poner en tela de juicio la tecnología que nos están ofreciendo. Es decir, que, por ejemplo, una plataforma de análisis de información, por ejemplo, un mapa de rendimiento o de imagen satelital, nos está vendiendo una zonificación o un ambiente de recomendación para el manejo, pero yo, asesor o agrónomo, lo tengo que poner en tela de juicio y ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, hacer ensayos a campo para validarlo. Y ustedes sabrán bien que desde la institución, desde el INTA, es la filosofía nuestra, ¿no?, de poner a prueba todas las tecnologías y de validar la tecnología. Entonces, bueno, tanto sean los equipos nuevos en siembra como los de cosecha. Bueno, el otro día Juan Pablo y Federico estaban en el campo de un productor que tiene toda la tecnología en cosecha de precisión y estaban probando las dos plataformas de cosecha que mencionaron en unas charlas anteriores. Entonces, no es que se quedaban con que la tecnología ya era la solución, esa plataforma de cosecha en múltiples direcciones, sino que hay una tecnología nueva, y bueno, había que probarla, medir pérdidas, contrastarla, ver el mapa de rendimiento, observar. Creo que ese es un poco el camino que debemos seguir. No quedarnos con que la tecnología de precisión o las herramientas de precisión vienen a solucionarnos problemas, sino que vienen a aportarnos la facilidad de hacer las cosas, ¿no? Y nosotros lo tenemos que poner ahí un poco en tela de juicio y en validar ese funcionamiento que tienen, que nos vienen a ofrecer. Fernando, te cedo la palabra. Gracias, Diego. Sí, un poco para sumar a lo que venías hablando, me parece lógico pensar que hoy en día estamos avanzando sobre otro sistema ya. Dejamos un poco lo que es el crecimiento de la agricultura de precisión, la sensorización, y pasamos a utilizar esos sensores hoy para unirlo a esta nueva agricultura digitalizada, en donde lo que se va a buscar es de tratar de buscar toda esta información y de analizarla de manera tal de poder buscar algunas soluciones a través de la autorregulación o bien del mecanismo para poder manejar, digamos, distintos accionamientos o factores para poder mejorarlo, ¿sí? Y llevar a que el automatismo le ayude al operario a mejorar la calidad de cosecha o de siembra o de la acción que se esté realizando, la actividad que se esté llevando a cabo. Pero en sí, cada vez se fue avanzando cada vez más en todo lo que es el sensoramiento dentro de lo que es siembra o cosecha, más que nada cosecha tiene muchísimos sensores de la cosechadora, y lo que hoy en día están haciendo, están buscando de manera tal de analizar toda esa información, de manera tal de darle una solución a través de la misma. Déjame agregar una cosita más ahí, así. Digo que la decisión final la tiene el operario. El operario decide si lo que está viendo en el monitor, lo que está viendo en las cámaras, es lo que realmente refleja la realidad, ¿no? Entonces, tenemos unas cámaras inteligentes, algoritmos que interpretan esa información, pero la decisión final es la del operario. Y el operario decide qué va a hacer con la máquina y cómo la va a regular. Y creo que en el grupo nuestro, hemos visto muchas imágenes o videos que se viralizan de maquinaria automatizada que se ha estrellado contra algún poste o se ha dañado y que no hubo tecnología evolutiva que los haya salvado de esa situación, ¿no? Siempre la decisión final la tiene el operario. Así que con esa reflexión final, a modo de chiste también, me despido. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Seguramente en breve la temática principal de estas reuniones en el taller será justamente
respecto a alguno de los subtemas de la agricultura de precisión, que también es un gran macro grupo de tecnologías relacionadas a la mecanización agrícola. No sé si hay algún otro comentario, Juan Manuel. No, que había estado viendo que Fendt había incorporado sensores acústicos en las cosechadoras para diferenciar el flujo, la proporción que tenía de flujo de grano y de paja, que salió hace muy poquito, todavía no pude encontrar ninguna información extra de desempeño, pero de la mano de lo que decía Enrique, las tecnologías que han ido apareciendo como para automatizar siempre te dejaban pendiente de que tenías que tirar los aros y ver a ver verdaderamente cuántos kilos por hectárea estabas perdiendo de grano. O sea, podías automatizar, pero no prescindir de un control manual con los aros. Que me generó que esto apareció recién yo lo he visto estos últimos meses, mediante esos sensores acústicos poder ir viendo si estaba llegando grano a la parte final de la cosechadora. No sé si alguno tiene algún datito extra de qué tan precisos y sensibles son estas tecnologías para censado. Bueno, de mi parte, lo que yo conozco, se ha utilizado justamente esos sensores para medir pérdidas desde hace ya unos cuantos años, que son del sistema acústico. Es como si fuese una placa de un parlante cuando golpean, Sí. diferencian por el tamaño, por el peso, por la forma de impacto, y también hay una forma de regularlo, para encontrar esa parte acústica, digamos, esa frecuencia que determina que puede ser dentro de un ámbito de frecuencia el grano o la paja. Eso es utilizado y se colocaban algunas placas en los costados de la zaranda, y luego se colocaba uno detrás del sacapaja al final, que era como un tubo largo, en donde ahí impactaba todo lo largo del sacapaja. Ese sistema bien calibrado funciona aceptablemente bien. Todo exige calibración. Y actualmente siguen teniendo estos sistemas con alguna variación tecnológica, pero siguen estando. Y es en base a eso que se sigue midiendo. Es más, actualmente también hay uno en el retorno para medir la cantidad de grano limpio que pueda ir por esa noria de retorno que vuelve a cilindro, que podría producir un partido por golpearse 2 o 3 veces más de lo debido. Así que en ese sentido existen. Yo no sé qué nuevo sistema tendrá Fendt. En una de esas, como es una marca muy importante alemana, que viene compitiendo muy fuertemente, puede haber hecho alguna variación o alguna mejora sobre ese sistema. Pero lo desconozco. Sí, o sea, es probable que, por lo que entiendo, es probable que sea una variación de los tradicionales sensores de pérdidas que quedan dispuestos. Perfecto. Utilicen algún otro, hayan agregado alguna otra cosa o hayan mejorado el sistema, digamos, de detección acústica por el impacto. Pero es un buen método, para medir la cola, pero lo que no hay todavía, y va a ser muy difícil que lo haya alguna vez, el que determine la pérdida de la plataforma, que es siempre muy importante. La pérdida de plataforma es el 50 o el 70% de las pérdidas de los granos, dependiendo de las condiciones ambientales o del cultivo. Fernando, como para ir cerrando ya, dale. Sí, justamente a eso iba lo que decía Juan Marcos recién, y bueno, seguramente están mejorando todos estos sensores, estos impactos que tenían, estos sensores de impacto que tenían en la cola de la cosechadora, seguramente han ido mejorando, pero bueno, la recuperación, digamos, de las pérdidas a través de la cola son muy variables, pero las principales pérdidas están dadas por el cabezal. Entonces hoy estamos buscando ver alguna forma de
encontrar para poder regular de alguna manera esas pérdidas de cabezal. ¿Por qué? Porque justamente ahí tenemos el 70%, en el caso del maíz tenemos el 70%, y sería interesante poder recuperar un porcentaje de esa pérdida con alguna tecnología fácil de administrar. Y lo otro que me queda, que decía que lo que quedó por decir anteriormente es la parte del autoaprendizaje a través de estos sensores. Entonces, la posibilidad de poder ir midiendo, ir viendo qué pasa, en función de eso, poder ir entrenando a la máquina para que en algún momento vaya a tener la respuesta correcta. Entonces, esa es la funcionalidad de ahora en más, y muchas veces vamos a decir, che, dieron la solución, pero en realidad no están solucionando nada. En realidad se está avanzando en distintos tipos de soluciones, y se está buscando buscar eso, de poder estudiar, de poder ver cómo a través de los sensores podemos hacer una autorregulación y un autoaprendizaje por parte de la máquina. Que la máquina sepa cuándo está haciendo las cosas mal o cuando está haciendo las cosas bien. Entonces van a encontrar los parámetros dentro de la cual la máquina esté en el mejor o en el óptimo del funcionamiento. Y en eso está ahora este proceso que estamos viviendo, digamos, del avance de la agricultura de precisión, del avance de la AgTech, el avance de esta era digital. Se está trabajando en eso justamente. Excelente, Fernando. Compañeros, me parece que ya estamos en horario, sobre todo para la publicación en Internet. Si les parece, hacemos el cierre y cualquier cosita lo seguimos charlando en off. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes, especialmente a Juan Manuel de la Universidad de Luján y de la Universidad de La Plata, a Edgar de la Universidad de Río Cuarto. Muchas gracias por participar, por el tiempo de ustedes, por aportar su punto de vista y que no sea solamente el punto de vista de técnicos que están dentro del INTA, así que muy valioso y nuevamente agradecidos a ustedes dos. De vuelta, para los que estén escuchando esta grabación, en la descripción del video, el link al canal oficial de YouTube de INTA Agroindustria, donde van a encontrar esta y otras grabaciones del ciclo. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Por último, en la diapositiva final que va a quedar en la edición de este video, van a encontrar el listado de todos los técnicos que participan en estas conversaciones en el taller de la maquinaria. Si se quieren comunicar con alguno de ellos, es muy sencillo. El apellido, tal cual está ahí, punto el nombre, @inta.gov.ar. Esas son las direcciones de mails de todos nosotros para comunicarse, para seguir conversando, o por si quieren conversar sobre algún otro tema relacionado a la mecanización agrícola y a la agricultura de precisión. De mi parte, quiero cerrar esta sexta reunión con dos pensamientos. Recordemos siempre, la maquinaria agrícola o la tecnología tiene que, sí o sí, venir a satisfacer una demanda del ser humano, producir más o mejores alimentos y de la forma más barata posible. Eso por un lado. Y por otro lado, recordemos siempre que la máquina agrícola tiene que está siempre relacionada e influida por el medio ambiente, el tipo de suelo, el tipo de cultivo, el tipo de clima, la temperatura, la humedad relativa. Así que nosotros como investigadores no lo tenemos que perder nunca de vista. De mi parte, muchísimas gracias y nos encontraremos en la próxima para seguir conversando sobre mecanización agrícola y tecnologías relacionadas.